Estamos grabando entonces, dices. Estamos grabando. Ya, joder, siempre nos pillas, macho, de verdad. Oye, ¿dónde tenéis las cámaras? Mira, ahí tenemos una, dos, esta es la tres. tuya y esta es la central. Joder, macho. Chiquititas, ¿no? Ocupan poco. Y estas ya son grandes, ¿eh? Estamos pensando en cambiar para la próxima Yo vine a temporada. por mi taza. Vale, vale. Una vez que la tengo me piro. O sea, os doy 5 minutos de escucha. Bueno, para ser justos, pasar por la mesa has pasado ya. O sea que... Sí. Bueno, pues empezamos. Empezamos. Morris, bienvenido a Sala 3, a Luz Roja en la Sala 3. Gracias. Tiene que encender la luz. Todos los Importante. invitados tienen la obligación de encender la luz roja. Yo. Y ahora te explico la historia de esta. Esto no es una cámara oculta, ¿no? Tienes que no, darle ahí no. al botón. Ahí Hola, está. estamos. Y ahora ya podemos empezar. Ahora te explico esa luz, o sea, no la parte de abajo, Esto pero es un lo de arriba. puticlub, yo sabía que venía. Sí, ahí. Ese era del puticlub, esa era la luz que estaba mira, ¿ves? en la sala 3 de Songasa, arriba. En la puerta de entrada había una verde y una roja. Esa es la roja. Estás diciendo que era un puticlub sungas. Lo estás diciendo tú, yo no dije nada, ¿eh? ¿Hay que meter otro tajo aquí o qué pasa? Nuestra profesión siempre se mueve en esos terrenos. Sí. Eso que tiene el Pero de audiovisual. oídas, de al final. oídas. Siempre de oídas. Yo oí, dijeron que se comenta. Nah. Pues sí, Morris, bienvenido. Bueno, Muchas gracias por invitarme. como te Encantado. contaba antes, Julio, el podcast va un poco esta temporada sobre los inicios y hablar un poco de cómo empezamos en esta profesión. En tu caso, ¿cómo llegó, supongo que, interpretación a tu vida, no solamente doblaje? Claro, lo malo es que yo ahora ya tengo Alzheimer. Entonces. Bueno, a ver, ¿te refieres a los inicios como actor? Sí. Yo empecé en el Instituto de la Guía, esto lo conté ya tantas veces. Empecé en COU. No tenía vocación de nada yo. O sea... ¿Tú qué tenías pensado hacer? Porque según Nada. nos contaron coetáneos tuyos, uno iba para... Banquero. Otro iba para no sé qué, y al final todos confluisteis en lo mismo, en el teatro. Yo nada, no quería hacer nada. En casa querían que estudiara magisterio, telefónica, correos. Mi familia es orense y en eso podían meter algo en mano. Que con las oposiciones siempre... Y no tenía ganas de nada. Lo que pasa es que eso coincidió con la militancia política, un poco... claro, eran después del franquismo y... Estás hablando primeros de los 70, ¿no? 78, 79... Coincidió con todas las protestas, con la resistencia cultural. Claro, éramos todo resistencia cultural. Claro. Y entonces quizás más ideológicamente que a nivel de atracción hacia la interpretación, me metí en eso. Porque era como una forma de militar, de protestar, de la cultura como resistencia. Y me sentí muy bien y me fui quedando. Esa es la verdad. Pero nunca sentí la llamada de la vocación como actor y tal. O sea, yo así pensándolo. Te vino más al revés, te encontró la interpretación a ti. Sí, supongo que le pasa a mucha gente. Es como si te digo yo a ti, coño, ¿cómo...? Sí. Me dirás, yo nunca soñé con ser doblador de pequeño. Y yo creo que son las sorpresas que te da la vida, que son las mejores cuando te quedas Efectivamente. porque una cosa te gusta, pues normalmente es porque te encuentras bien, vales para eso, etcétera, etcétera. Y entraste así a lo bestia, no pasaste por... Bueno, claro, de aquella supongo que no había ESAT ni nada. No había nada, no. Ya entraste y... Yo entré en el instituto, entonces una profesora me metió a hacer, como no, los bellos no deben enamorarse. Y el día de las letras galegas íbamos por muchos institutos. Mi sorpresa fue que yo le hacía mucha gracia a la gente. Y bueno, que comunicaba, ¿no? Porque yo tampoco tenía un poco... Me extrañaba, pero más bien soy un tipo triste. Bueno, yo me considero a mí mismo, ¿no? Obsesivo, bueno. Pero debo ser un poco un Woody Allen, o sea, dentro de toda mi desgracia hace gracia. Pues, y de ahí pasé al Club Juvenil en Teix. No, fue una larga historia. Porque tampoco había teatro profesional. Entonces, nos lo contó también Alfonso y claro, Manqui. Y Manqui, claro. Sí. Claro, hasta que llegó un momento, tuvimos la Sala Carral y aún no estábamos profesionalizados, hasta que llegó un momento que hubo 3 compañías que nos profesionalizamos, pero era a nivel conceptual, porque profesionalizarse no quería decir que fueras a vivir de ello. Claro. Pero sí que le dedicábamos todo el tiempo, que ya no podías decir voy a actuar en fines de semana o no sé qué, tal y cual.
Y hice todo el recorrido. En realidad hice una obra en el Teatro Popular Galego, ahí Alfonso no estaba, que era en el Club Juvenil de Teis, y luego ya nos cambiamos al Círculo Ourensano, vigués, que como siempre, Ourense... hombre, aquí en Vigo... Claro. Sí y ahí o sí. estaban Freixanes, Villa y Toledo, todo Dios. Y de ahí bajamos a la Sala Carral, que ahí yo creo que es donde entró Alfonso, donde ya empezamos a montar. ¿Ahí fue cuando llegó Artello o Sí, Artello fue posterior? No, en realidad llegó ya en el Círculo Ourensán Vigués. Y nosotros en el Círculo Ourensán Vigués pedimos la Sala de Carral porque era del auge, para hacer un curso. Y fue una sala ocupada, nos quedamos año y pico, luego vino a Poli con toda la factura. Que ya de ocupas en esa época. Ya Sí, ibais sí. por delante. Sí, además no había nada. Pusimos gradas porque quien trabajaba con nosotros era Ernesto Chao, de Ataúdes Chao, de Rivadavia, famoso Emilio Pereira. Controlaba mucho de madera, metimos gradas en las paredes y venía gente de Madrid, de Latinoamérica, la hostia, y cobrábamos entrada. El delegado de Cultura, que claro, no había autonomía, mira, te estoy hablando del quinto carajo, era el padre de Lalo, Lalo Vázquez Gil. Lalo Vázquez Gil, sí. Ese era el delegado de Cultura y que luego ya no le quedó más remedio que avisar a la poli porque, claro... Desalojen. Claro, porque les enganchamos la luz de la calle. Metíamos focos, metíamos todo. Esto se puede contar, podemos emitirlo. Sí, de hecho hay programas de la Sala Carral, que era programación semanal, sí. Qué bueno. Joder, había pintadas en vivo, apoyo a la Sala Carral, sí. Fue Pues una época Lalo muy Vázquez Gil hizo el curso de doblaje conmigo. ¿El hijo? No, ¿El padre? Lalo. Sí. Lalo Suso Bamonde lo hizo conmigo también. Porque luego el hijo de Lalo... Que es Bernardo. Claro, el de Aquí no hay playa. Vaya. Estábamos nosotros haciendo el curso y un día llega Lalo, todo emocionado, con un Además disco. tenía un bozarrón, ¿no? Sí, aparte hablaba así, muy bueno. Sí. Y llega con un disco y dice, mira, mi hijo hizo una maqueta, mira, tal. Claro, no la podías poner allí. Y era el Aquí no hay playa. Y mira tú dónde acabó. Claro, era delegado de Cultura. Y él fue cronista también, oficial. Sí, ciudad, él ¿no? fue cronista oficial, sí. ¿Y de ahí pasaste al doblaje o cómo fue la cosa? De ahí... Pues yo ya te recuerdo cuando yo empecé, tú ya eras veterano. Veterano como actor de teatro. Y en doblaje también, ¿eh? Por lo menos para los que entramos en esa época, estabais tú, estaba Paco Barrero, Alfonso Agra, Xosé Lois, Manuel Pombal, claro, Lucía, y para nosotros ya erais los veteranos. Pero igual era medio año, un año. Yo el curso lo hice con Xan. Con Guisán. Con Xan Guisán. Sí. En Artes y Oficios. Y recuerdo que estaba CTV en Torrecilla. Sí, Galaxia. Que fue donde te conocí yo la primera vez. Claro. Pues entonces, yo poco tiempo... Bueno, yo lo hice en el 88, lo acabé en el 89, o sea que, no sé. Es que realmente se debió de empezar a doblar en esa época, porque la TVG yo creo que es del... 85. 85, pero los primeros años... Había más en Coruña y Santiago, sobre todo. Más en Galega y... Sí. Y no tenían tantas horas de programación. No lo sé. No, tenía muy poco. Claro, para mí el doblaje fue un poco de transición entre el teatro y el audiovisual, porque no se producía en Galicia. Claro. La TVG compraba todo. Entonces, claro, una demanda de la hostia. Pero bueno, hice sobre todo dibujos. Pero bueno, por ahí somos, tú y yo. Morguis es el mestre Muttenroll. Sí, es increíble, porque claro, yo eso lo hice sin darme cuenta. De hecho, me daba un trabajo de la hostia. Lo sé. Los japoneses estos me dieron la puta, fumando como fumaba, y cuando era el onda vital era un minuto sin respirar. Y yo recuerdo quién era, Pazos. Pazos era el director, sí, Antón Pazos. Que paraba, decía, espera, vamos. Y seguía, sí. Y yo cuando lo doblé realmente no me imaginé que tenía el seguimiento que tenía. Para mí era una más. Además, la verdad, sea dicha, no me encantaban, porque para doblar aquellos trozos de tal, te parecía una exageración y era todo tan lento, y los movimientos. Sí.
Y después con el tiempo, claro, vas descubriendo que tiene la hostia. Ya, bueno, ya en esa época tenía mucha, pero era un poco underground, porque como no había merchandising ni nada de eso, claro. Yo recuerdo a Óscar Fernández, que era Krilin, que Oscar, un día fue a Barcelona de un viaje y vino con cosas casi de extraperlo que había comprado allí por las Ramblas. Y eran cosas, claro, no había merchandising oficial. Entonces la gente pues lo dibujaba o hacía fotocopias o tal, y se inventaba las cosas y era el merchandising que había. Sí, a mí hoy día por la voz, o sea, hay mucha gente, bueno, ya no tan joven, de 30 a 40, bueno, gente más joven, pero de 30 y pico y tal, que o sea, para ellos la voz de Mutenroy es casi tan importante o más que toda mi carrera. Sí. Sí, es que hubo un resurgimiento ahí, no sé decirte cuándo. De hecho, creo que lo comentamos una vez que estuvimos allí arriba en el IFEBI, en una Cocoro, que yo llevo ya varios años, no sé, 5, 6, 7, que alucino con la cantidad de fans, de eventos que hay, que dices tú, pero sigue emitiendo, me sigue gustando. Eso es increíble, porque la verdad fíjate, es que sí. a mí me pasó con dos cosas. Me pasó con el Mutenroy y me pasó con platos. Con platos combinados. Joder. Es que platos combinados es icónica en la gallega. Sí, claro, pero para mí, o sea, yo un momento yo estaba harto, además era una sitcom. ¿Cuánto tiempo estuviste con esa serie? Fueron capítulos, ¿eh? 11 años, me parece. Lo que pasa es que eran 3 meses al año que grabábamos y era muy cómodo. Pero, claro, después cuando descubres fanzines, a gente joven, joder, es Dios. Miro Pereira es Dios. Sí. Es increíble. Es que es increíble. Entonces son esas cosas que dices, coño, pues está bien, porque a lo mejor si en el momento pensásemos que era algo tan importante o que estaba llamado a tal, pues le hubiésemos dado una intensidad que igual no se dio en su momento. Sí. O igual si se lo hubieses dado no hubiese tenido el éxito. Sí, exactamente. Me parece muy loco que yo, bueno, viví en Venezuela cuando era chaval y había un sitio que se llama la Hermandad Gallega y se organizaban proyecciones de platos combinados. Wow. A mí me siguen llegando mensajes de Latinoamérica, de hostia, gente por el privado de Instagram. O sea, es que también pensad que Generación Xabarín, al final, Xeración Xabarín, claro, es mi generación, nos criamos con vosotros en la pantalla y ahora que somos adultos tenemos pasta y queremos invertir en lo que nos gustaba de pequeños. La nostalgia es lo que tiene. Pero quiero decir que de aquella época, coño, Mareas Vivas era una gran serie, con una calidad y una historia que ya tenía más que ver con Galicia, de verdad. Los personajes triunfaban, el Percebeiro, Miguel de Lira y tal. Pero como serie, lo de platos, yo le llamo los Simpson de Galicia. Porque Miro Pereira era un Simpson, era Homer Simpson. Sí, es verdad. Y también explicando un poco el cómo fue eso, realmente cuando empezó Platos no tenía el éxito que tuvo. Pero fue cogiéndolo poco a poco. Ahí Quintanilla se empeñó en hacer más y tal. Y los primeros eran de media hora y después cuando ya se pasó al formato de 1 hora ya tenían una cierta audiencia. Cuando nosotros en los guiones que pretendían hacer mucha comedia nos dimos cuenta de lo que más funcionaba, que por el personaje de Ernesto un poco intentaba ser creíble al principio. O sea, responder un poco. Entonces, claro, empezamos a meterle el surrealismo y los guionistas también se empataban y entonces ahí es donde salió. Fue una la historia esa. De hecho, Miro Pereira, Ernesto, es como Dragon Ball. O sea, hay ciertas frases que se siguen manteniendo ahí, el onda vital, Cajo no mundo, tío, ¿dónde vas, miñoca? Y son esas cosas que quedaron ahí, yo creo que esto no me parece. Bueno, y la de gente, actores que después que hicieron un poco de escuela ahí, ¿no? Que fueron pasando con los años. Todas las series de aquí, el doblaje, o sea, esto fue todo una historia que, claro, la consecuencia era que te llamaban de Madrid, pues nos llamaban para hacer cositas, yo recuerdo ir a periodistas, a Los Serrano, pelis, entonces, claro, cada vez que te llamaban, tú llegabas y clavabas todo en 5 minutos, y para los tíos de Madrid, pues no era...
la profesión y la industria aquí no era conocida. Entonces, claro, ellos te preguntaban, ¿pero cojones? Es que en Galicia hacemos mucha serie, hacemos doblaje, hacemos esto y hacemos lo otro. Y entonces, claro, tenías mucho oficio. ¿Y cuándo diste el salto al audiovisual así fuerte? Con Platos. Digo a nivel nacional. Bueno, soy de pico y pala. Yo hice muchas cositas pequeñas. Quizás Princesas ya dio un toque ahí, la de Fernando León. Y ahí me empezaron a llamar para cosas extrañas. En Periodistas yo sí que recuerdo verte alguna vez. Que estaba también en Pujalte ahí. María Pujalte. Sí, pero digamos que ahí mi mirada y tal empezaron a llamarme pues para torturados, psicópatas. Y entonces ahora ya tengo una mezcla de todo, ¿no? Pero es que fíjate, en Madrid hasta que cuando hice lo de Fernando, que bueno, había hecho cosas pero episódicos en series y tal, pues no sé, claro, no se imaginaban el rollo que yo me había creado con la comedia. Tanto es así que yo hice una serie en Antena 3 que era Luna, el misterio de Calenda, y lo dirigía un tal Jesús, que dirigía Ira, que había currado algo en CTV. O sea, conocía CTV. Entonces un día hablando con él, le dije, coño, ¿y tú diriges Aida? Pues joder, cuando quieras, dame un toque y tal. Y me lo soltó a la cara, me dijo, joder, tú en comedia. Me quedé viendo y dije, pero me cago en la puta. Pero claro, es lógico, ¿no? Y después de ahí, pues hice ya pequeñas cosas, o sea, cosas en cine, que bueno, aunque eran aquí, Doentes, Smorga, bueno... Hombre, Fariña dio un buen pelotazo. Sí, Fariña fue... Fue un espaldarazo. Mucha gente de doblaje había en Fariña, ¿eh? Sí. Y La Smorga, una gran película, Doentes, que había hecho con Pico. Bueno, tenía mis cosas. Claro, yo al final participé. Hace poco hiciste una... No sé si te acuerdas, que de hecho te intenté que vinieses a doblarte a ti mismo, Romancero. Ah, sí, coño, Romancero, la serie. Sí, cosa extraña, ¿no? Sí, era muy rara esa serie. Muy rara, sí. No perdí un ojo de milagro. Con la flecha que... es verdad, cuando me atacan. Me caí, sí. Y menos mal que los vascos de efectos me habían puesto una prótesis que me protegía el ojo, porque caí encima de la flecha y me lo hubiera reventado. ¡Hostias! Pero sí, Romancero, joder. Claro, es que hicimos cantidad de cosas y hacemos, pero... No sé. Claro, hay un momento que dices, ¿cuál es el punto donde dejas de ser un simple asalariado, hablando en plata, y pasas a ser un currante con nombre? Que es un poco el rollo del prestigio, de que, bueno, plantan tu nombre encima de una mesa y no hay que explicar quién es Morris. Pueden no cogerte, pero ya no hay que explicarlo, ¿no? Pues no te sabría decir el momento. Yo creo que ahí influyó mucho Fariña. Aquí en Galicia me costó también, ¿eh? Sí. Porque después de lo de Platos, con Platos aquí la profesión era un poco sobrada. Porque a Platos se le consideraba la escoria, un poco de, bueno, pues que era una tele muy comercial, que no sé qué... Digo aquí, es decir, aquí nos tirábamos el pegote, la gente de teatro no vale para la tele no vale para el cine, esto es una mierda, lo de... Entonces, claro, tenía como mucho nombre, mareas, tal, que me encantaba. Yo mismo, una sitcom tan exagerada, pero decía, joder, pero esto... Y entonces tenía como muy poco reconocimiento dentro de la profesión. Mira, que éramos un reparto de la hostia. Sí. Sí, por eso me extraña lo que... Pico. Sí, pero el producto se veía como un producto comercial de la gallega, de la Telegaita. O sea, era considerado como se consideraba por la profesión, doblaje, los dibujitos, ¿no? Sí, por la profesión. Y entonces aquí me costó hacer Doentes, hacer Smorga, o sea, no era tan fácil desencasillarse. Sí es cierto que yo en teatro seguía, porque claro, Platos te daba una libertad absoluta, porque tú firmabas el precontrato del siguiente año, que eran 3 meses. Pues sabías que esos 3 meses claro, ibas a estar lo que te daba la gana, de teatro,
Pero, joder, si no, somos una generación de pico y pala. Sí, lo comenta. Alguno tuvo más suerte y que es un gran actor, que pues fue Tosar ya desde el comienzo y bueno, Zaera hoy día, pero petróleo. Sí, pero también le costó, ¿eh? Sí. También le costó. Sí, somos currantes. Sí, eso lo comentó gente de esa época, Alfonso Agra, Manqui, que era constancia, pim pam, pim pam, pim pam. Sí. Y entre casualidades, estar en el sitio adecuado en el momento justo y pico pala. Gente que confías en ti también. Exacto, al final vas... Sí, y Manqui cuando hizo lo de Airbag, yo recuerdo que yo estaba tan acomodado, porque Manqui al mismo tiempo era un anarquista, se definió algo parecido. Sí. Yo iba por libre. Yo admiro mucho a Manqui, porque me hace mucha gracia y lo considero un gran showman, gran actor, pero vamos, es un creador nato, es un comunicador nato. Uh-huh. Y cuando él hizo Airbag, yo tenía que ir a hacer el casting. O sea, cuando hizo el casting. Y yo estaba tan acomodado, claro, mi vida era muy cómoda aquí. Y no dije, no. Y no sé lo que hubiese pasado. Iba a ir a un casting. La verdad es que de Sara Bilbatúa, me parece que era ella. La verdad es que Manqui les dejó un casting hecho que los amenazó. Cuando Julio, cuando me lo contó, dije, el papel es tuyo, tío. Si dijiste todo esto, sí. Si no me cogéis, pensad que sois una puta mierda y os vais a acordar cuando volváis a ver este vídeo hace años. Bueno, y Airbag tiene ese toque gamberro. Claro. No pudieron negarse. No, y de hecho todo el papel es creación de él, joder. Sí, claro. Sí, nos lo comentó. ¿Te arrepientes de no haber hecho el casting? No me arrepiento de nada. Pero sí es cierto que, joder, yo me vi obligado a moverme más, bueno, por ciertos, que no vamos a hablar de ello, ciertos problemas que tuve aquí, a nivel profesional, con la tele sobre todo y tal. Y te das cuenta de que dices, joder, si de 40 y tantos años me moví en los últimos 10 a raíz de un problema, si lo hubiese hecho hace 40, pues hubiese sido de puta madre. Porque hay una cosa clara. Si eres bueno aquí en Madrid, en Barcelona y en China. En Vladivostok. Claro. Sí. Claro, y como nosotros no nos terminamos de creer eso hasta que alguien nos lo dice, claro. pues si te pones a esperar, te puedes quedar toda la vida sentado y ya cuando mueras, pobre hombre, joder, claro, es que nadie le dijo que era muy bueno. Lo que me extraña es lo que cuentas del desconocimiento que tenían en esa época de los actores gallegos y de lo que se hacía aquí. Bueno, en el doblaje pasaba lo mismo. Claro, tú piensas que trabajábamos para la autonómica. Ya, pero bueno, o sea, aún así, el circuito es el circuito y habría gente que aunque fuese de oídas, tenía que, no sé, es que me extraña mucho. Bueno... No dudo de lo que dice, digo que, joder, que coño, aquí había gente, y había gente en ese momento muy válida, muy profesional y que sabía hacer las cosas, que no os conociesen. Bueno, fíjate, el primero que saltó un poco, cuando fue Tosar saltó con Flores de otro mundo, de Iciar Bollaín. Además, yo recuerdo yo creo que quien hizo cómo se hizo de esa pel... No, claro, estoy mintiendo, fíjate cómo es la cosa. Manquillo y sus Elois. Uh-huh. La primera película en la que trabajamos quizás así a nivel profesional, bueno, fue Continental. No, antes de Continental yo creo que fue, hostia, ahora me confundo, Matías Juez de Línea, que era de La Cuadrilla, que por cierto vive aquí enfrente, en Alcabre, Luis Guridi, uh-huh. que es el creador de Cámara Café. Uh-huh. La Cuadrilla eran dos tíos que dirigían unas pelis de puta madre, Justino, Asesino a la tercera edad. Luego habían hecho Matías Juez de Línea, que ahí estábamos ya Manqui, Suselo y yo, y luego hicieron Atilano Presidente, que Manqui era el superprota, y en donde yo iba a hacer una cosita pequeña, pero no pude, y donde Manqui hacía como el guardaespaldas del político, o sea, Tosar. Y Manuel Martín Cuenca, efectivamente, hacía el making de esa película y el casting para Iciar Bollaín, algo así, igual me confundo en algo,
Luis, si ves esto, igual corregirías algo, pero yo creo que fue así. Y ahí saltó él también. Y no era fácil porque... Bueno, porque el circuito de la Galla, tú piensas que cuando se empezó a llamar a los actores fue cuando ya terminó toda la etapa del Xabarín, porque fue cuando la televisión empezó a dar aquí unas audiencias de la hostia, pero que ya era el final de la época dorada. Ya se habían hecho todas las series, ya se había hecho todo. Que fue cuando Suso Iglesias, O llaman para afuera, Carlos Portela, Mandarina, los de Videovoz, pero ya habíamos pasado todo el proceso. Claro, tiene sentido. Sí. Y sí hubo de hecho, Platos Combinados, que no recuerdo quién era el productor, intentaron hacerla a nivel estatal. Y vinieron a CTV y vino un director, estuvo viendo cómo grabábamos, tal, pero no triunfó. El productor de esto era este hombre de Lugo, Besteiro. Sí, que fue cuando él cogió lo de Platos, que él hacía, bueno, fue el último de Marías Vivas, Tras de Milán, de un montón de cosas. Sí, había ahí traía series. Él traía las series venezolanas. Exactamente. Este fue un que las trajo a CTV. Fue la primera vez que yo oí el concepto de servicios o de tal. Él tenía algo así que él proveía a la televisión de Galicia. Pues ese fue el primer intento que yo recuerdo de alguien para colar algo de aquí a nivel estatal. Y luego, por ejemplo, Padre Casares se montaron versiones en Valencia, ¿no? En Valencia, creo que también Baleares habían comprado el formato. O algo así. Y lo hicieron con actores de allí y tal. Pero como, de hecho, yo trabajé para La Forta con el Oletos Vídeos. Pero claro, también, ¿qué ocurre? Que éramos todoterrenos. Tanto hacíamos una interpretación como presentábamos un programa. Sí. Y después, cuando empezaron a salir también guionistas de aquí en audiovisual y tal, todo se fue abriendo, pero bueno, aquel momento de las series y de la ficción aquí a nivel estatal cantaban los números por todos lados. O sea, eran unas audiencias acojonantes. Con Xabarín, con el concepto que se creó. ¿Sabes quién es ahora el director del Xabarín? El hijo de Chichi Campos, Nico. Ah, sí. Pasa que claro, Xabarín. No tiene. Claro, no tiene margen. Lo quemaron. Sí, de hecho, el concepto del Xabarín, al menos como lo recuerdo yo cuando era pequeño, también venía un poco de las mismas razones por las que tú empezaste en teatro, que era un poco la resistencia, digamos. Yo, por ejemplo, no tengo familia galego-falante y para mí era mi conexión con mi tierra y con tal. ¿En qué...? Es curioso verlo ahora con la perspectiva del tiempo, digamos, comercializado que terminó siendo el Xabarín, o al final todo el producto de la TVG de aquella, por lo que decías de darle vueltas y de estar siempre en lo mismo, que queda un poco deslavado la intención de aquello todo. Siempre que sale el tema Xabarín en todos los lados es lo mismo. De hecho, fíjate, la industria un poco discográfica y tal, que ya tenía sus rollos comerciales y potentes, no apoyaba la mitad de los grupos, y la mitad de los grupos que hubo en Galicia salían por las maquetas del Xabarín, pero la hostia de ellos. Y música, y aquellas giras de Xabarín Club eran tremendas. Yo presenté alguna en el García Barbón, recuerdo en Castrelos. Yo me acuerdo de una en Castrelos que me pidieron hacer, no sé, iban a hacer no sé qué, una presentación, iba a salir alguien vestido de Son Goku, pues me hacer 4 cosas y tal. Lo vi en la televisión, algún informativo y tal, y estaba Castrelos petado de gente. Es que no dejaba de ser un movimiento cultural en sí mismo, realmente, el pertenecer a la Xeración Xabarín, el tener el carnet de socio. Sí, claro. Todo eso no dejaba de ser. Yo creo que es único en España, ¿eh? Y si me apuras, a mí me lo comparan mucho con la bola de cristal. Yo lo compararía con la bola de cristal. Pero de la misma época, claro. Pero de la misma época. Hacía Lolo Rico, era tal que estaba Alaska, bueno, y de eso surgieron muchos, Radio Futura, todos esos grupos. Por comparación, lo que pasa es que, claro, la bola de cristal creo que fueron 3-4 años
hasta que creo que largaron a Lolo Rico. Pero es que el Xabarín fueron, ¿qué? ¿Cuánto? Hombre, no te sé así decir en un formato bueno y potente, que 10, 15 años. Por ahí andaría. Teníamos, no sé la comparativa estadística, pero el Xabarín tenía muchísimos socios. A día de hoy me lo comparan mucho con, creo que Super 3 en Cataluña, en la TV3 o algo así. No lo conozco. Pero también cuando yo hablo con gente de fuera de la época Xabarín y tal, siempre me suelen referenciar aquello, pero no termina de ser lo mismo. Aquello era como un poco parecido al programa que tenía Leticia Sabater, que era serie y poco por en medio. No es lo mismo, ¿no? El Xabarín por el Xabarín se llegó a crear una serie de animación que era... Sí, Os Vigilantes do Camiño. Vigilantes do Camiño, que era una producción potente y que es carísima la animación. Y se hizo película y de todo. Sí. No, es que esa es la época dorada Sí, yo creo que sí. Del audiovisual con la TVG como buque insignia. Claro. A todos los niveles, sí. Y eso también en música, que es lo que decías, es que ahí yo creo que hubo grupos que empezaron como siendo nada, pequeña cosa, una maqueta en el Xabarín, y que cuando el Xabarín dejó de ser lo que era el Xabarín, ellos ya eran grupos de éxito. Sí. No sé, Herderos da Cruz o alguno de estos. Y también es cierto que a lo mejor, igual es un análisis muy barato el que yo hago, pero posiblemente lo que podríamos llamar como un lobby del audiovisual, mientras estuvo bajo el paraguas de la gallega, pues el sello y la identificación era claro, es decir, esto es gallego, esto no, esto es audiovisual de Galicia, esto no. Tan pronto la gallega mandó todo a tomar por culo, pues empezó a empezar a definirse qué es cine gallego, qué es no sé qué, si esto es de aquí, si esto es de allá. Las productoras empezaron a crecer de puta madre profesionalmente, pero también buscándose... Se perdió la identidad. Sí, se perdió un poco la posibilidad, la posibilidad de un lobby como hay en otros sitios. Y haciendo un poco de abogado del diablo, es posible que se viesen, a raíz de eso, que se viesen otras perspectivas de ser gallego. Igual había gente que no estuviese muy identificada con el movimiento generacional de Xabarín. Pregunto, no lo sé. No, yo creo que todo el mundo estaba identificado. No creo. Sí, ¿no? Yo es que nunca escuché... No creo que... Es que no hay perspectiva desde el otro lado, por eso no... No. Pero me vino ahora la idea, digo, si había solamente... Normalmente cuando hay un monopolio de algo, normalmente suele imponer su visión sobre algo. Y en este caso yo creo que todos los gallegos estamos a una con el Xabarín, me da la sensación. Sí. Yo vamos, va por el primero que oiga de el Xabarín es una mierda, o no lo vea. No, es que todo el mundo que comentas algo en llegado un momento es lo mismo. Pues yo me gustaba esto, yo aprendí esto en gallego, yo era gallego hablante y no me lo perdía, yo me levantaba a las tantas de la mañana para ver mi foto allí en tal. Es que todo el mundo. Y luego también los doblajes de los dibujos del Xabarín con cuño gallego eran famosos. Menuda escuela, menuda escuela se hizo aquí en Galaxia, con todo lo que hicimos ahí, madre. Chin-chan, no sé qué, hostias, eran hasta los doblajes normales. Había mucho meme, mucha historia por... Es que a día de hoy se hacen camisetas y chapas y pines con frases de aquellas. Claro, sí. Que es lo que hablamos muchas veces también, que es lo que sirvió para normalizar el idioma también. No sé. Sí, bueno, es que fue creado por eso. Es que ahora nos olvidamos. Pero claro, la televisión de Galicia nació con... Es uno de sus propósitos. Uno de sus objetivos era la normalización lingüística. Y de hecho tenemos una tele autonómica con presupuesto propio, por lo que somos una nacionalidad histórica, y un idioma. Está en el estatuto. Además. Claro. Sí, que cada vez es menos y se lo acabarán cargando. No del todo, porque tendrán que reformar un poco los objetivos. Es que ni siquiera se cumplió, pero bueno, es un debate que no nos interesa. Ni siquiera se cumplió nada de cómo tendría que ser elegida la dirección, bueno. De fallos estructurales, vaya. Sí, por 3 partes del Parlamento. Pues es una guerra, no sé, igual vuelve, sí que es un momento extraño. ¿Crees que el tema político llegó a influir en salto en temas como eso, del Xabarín, cómo acabó la televisión de Galicia perdiendo audiencia y todo eso? Sí.
no es que haya influido porque ellos se lo hayan querido cargar, que también, sino que a ellos les interesa una tele localia. ¿No? A ellos les interesa una tele de informativos, y donde eso yo, una vez que tuve un problema grave y que no se solucionó con TVG y que me reuní en el despacho con el director general, un poco él me decía, y bueno, lo digo pero ya no tengo nada que perder, me decía, joder, es que necesitamos un Star System leal a la cadena y tal. Decía, ¿pero leal a qué? ¿Qué problema hay? Yo cuando me puse algo... Claro. Y sí que de nuestra época, un poco más contestataria, más gamberra, salía mucha gente con una opinión, con muchos seguidores. Pues igual que en España hoy día el mundo de la cultura es un poco hostil para una parte de la política, pues aquí para la TVG tampoco les gustaría, y se convirtió un poco... Sí, acabas de decir que no crees que se lo quisieran cargar. Yo es que, por ejemplo, nunca entendí cómo, teniendo el formato que tenía en Xabarín, nunca lo... La última época fue en plan, por lo que el concepto de no me interesa, ¿para qué? Joder, pero si te daba audiencia. Audiencia es publicidad, publicidad es dinero, es share, ¿por qué lo dejasteis morir? Eso es algo que nunca entendí. Tienes que pensar que la ficción llegó a ser una seña de identidad de la gallega. Sí. O sea, y la mataron ellos. Sí, que muchas veces aún salió hace poco ese debate de por qué bajó tanto el doblaje en la gallega con lo bien que tal. A ver, es evidente, la programación es la que es, la ficción entró con mucha fuerza, Platos Combinados, Mareas Vivas, después llega Fariña. Sí, pero una época que convivían perfectamente. Convivían, pero claro, al final la ficción fue supliendo un poco el horario que antes se utilizaba. Sí, pero ya ves, ahora ni hay ficción ni hay doblaje. Ni hay ficción ni hay doblaje. O sea, una mano negra tiene que haber, a cojones. O sea, tienes formatos buenos, tienes series de éxito, doblajes de éxito, y dejas que se mueran. Nunca lo entendí. Pero eso pasó un poco en Canal No, en Telemadrid, en Canal Sur. Se mantiene, aunque tiene menos presupuesto, creo que TV3 sigue produciendo un par de series potentes de cierto éxito. El audiovisual vasco va de puta madre. Luego las señas de identidad, pues, de las otras comunidades bajaron mucho. ¿Y cómo ves ahora mismo el panorama? ¿Cómo cambió el asunto con las plataformas? Es que no lo sabría explicar. O sea, yo creo que lo sabemos tú, yo, los espectadores. Cambió totalmente. Hay mucho más trabajo. Yo creo que aquí más beneficias a los equipos técnicos, porque después sí que, la gente más o menos conocida es la que más se repite mucho y tal. Pero sí, evidentemente hay mucho más trabajo. Sí, solo tiene una parte mala, que es que nos plegamos a las plataformas. Entonces, a nivel reivindicativo, claro, pues por ejemplo, ya los derechos de imagen de un actor son una miseria, pero porque no es por las GAE, es por AISGE, y aquí solo se pagan los derechos ya, por ejemplo, con respecto a España. Y piensa que un actor hoy día en una plataforma va a tener un contrato parecido al que puede tener con Televisión Española, dentro de lo que es cada uno, o sea, dentro del caché de cada uno. Pero claro, Televisión Española emite aquí solo. Es que estos emiten en 180, 190 países. Claro. Entonces hay una desproporción. ¿Y que no se refleja en temas de derechos de imagen y eso? No, bueno, nuestros derechos de imagen son muy bajitos. Pero es una muestra de lo que ocurre. Son muy bajitos. Los derechos de imagen de los actores no tienen nada que ver con las GAE, con lo que es un realizador, un autor. Son muy bajos. Pero es que tampoco quiero hablar mucho, porque el tema de las plataformas me avinagra un poco. Sí, porque joder, ellos te plantean series en donde
te obligan casi a firmar 3 temporadas, pero ellos no están obligados a hacerlas, pero tú sí, entonces después te quedas colgado y dices, bueno, pues me van a tener pillado durante 3 años y total llega un momento que no hacen lo que quieren con esa obligación que tú tienes. Pero bueno, evidentemente, se abrió mucho, hay mucho trabajo. Y comentaban compañeros nuestros que compartimos que ellos lo que sí notaron fue que, pues por ejemplo, antes hacías una serie para gallega, para cualquier productora, voz o lo que sea, pues era, yo qué sé, 4, 5, 6 meses, y que ahora con el tema de las plataformas que todo eso se redujo. O sea, que es en plan, mira, en 2 meses liquido lo tuyo. Sí, hombre, tienen más presupuesto que quizás voz y todo, entonces a lo mejor, pero o sea, tienen más calidad, tienen más equipo trabajando, pero sí, la velocidad a la que se graba, nada comparable a lo que eran las productoras de aquí, pero yo creo que la deslocalización que tienen los productos es lógico, es que se graba muchísimo. Lo cual yo no estoy diciendo que no sea malo, pero claro, es lógico. Es que a veces es un poco el precio a pagar, ¿no? Más producción a unos niveles más bajos, no entiendes no solo de calidad. ¿Qué quieren apostar en una serie? Pero si esto es lo de siempre. Y de repente... No, pues tienen cosas. Yo el otro día, no lo comento ahora, creo que otra vez no lo comenté, nos iba a llegar una película para doblar en gallego de plataforma, que al final no llegó, suspendieron el doblaje, ellos escogen, y la acabé viendo en Prime. Un despliegue, pero impresionante. No tienen despliegues. Estaba Luis Zaera, Mario Casas, bueno, ya sabéis cuál es Z. Me pareció alucinante, o sea, bueno, de hecho es... me acordaré del director, que le gustan mucho las persecuciones en coche, que fue el que hizo la de Tosar. No. El que hizo la de Tosar en Coruña, que iba en coche con una bomba debajo. Me acordaré. Creo que no, ¿eh? No, creo que no. Me acuerdo del que hizo la banda sonora, porque lo conozco, que es Manuel, un chico de Catoira, que llevó el Goya por esa banda sonora y participaba en esta también. Ya te digo, ¿No el desconocido eso? ¿Eh? ¿El desconocido no? No. No voy a seguir hablando porque los que me vean me está cagando. No, y joder... busca ahí Daniel Carpasoro, busca bomba coche, rodaje Coruña. Busca el director de Z. Eso. Y pues ya te digo, me sorprendió muchísimo el despliegue que tenían allí, rodado en Tallinn, en Bogotá, en Madrid. Y yo, joder, aquí hay... Tienes mucho, y ya no te quiero decir cuando comparas una peli que está con una plataforma detrás o una peli que es una peli Dani media. De la Torre. Ah, coño, Dani, claro, gran director. Claro. Estaba pensando de la Iglesia, yo de la Iglesia no era eso. No. Sí, Dani de la Torre. Pues sí, muy pero es que lo del coche de la bomba es igual a Dani de la Torre también. Yo creo que era Dani de la Torre. Creo que sí. Mira, Dani de la Torre es un tío que podría contar la hostia de cosas, porque Dani era el encargado de las promociones en la TVA. Mira dónde está. Anda. Sí. Pues invitadísimo a este podcast cuando quieras. Joder, se conoce la profesión igual que Carlos Edes y tal, desde los cables, como... Claro. Que es como hay que conocerla, ¿no? Sí, o no, pero en su caso, de empezar con una serie de 2 capítulos, Mar Libre, creo que era, de ficción, producciones. Fue lo primero que dirigió en su vida. Ya por tela decía, este tío es hostia, no sé qué. Y mira, es un genio y si rueda la acción. Sí, a mí me sorprendió. Ya te digo, ya cuando vi la primera escena de la persecución en Tallinn, creo que era, dije, esto es de Dani de la Torre. Es que es ese sello que dices tú. Tuvo una calidad de la leche en la forma de contar y de rodar desde su primera peli, su primera TV movie de 2 capítulos. Una personalidad que... No sabía yo que había estado aquí en... Sí, él era trabajador de la TVA. Que al final aquí sabemos hacer las cosas. Claro, es que toda la escuela que hay aquí
Es la hostia. Es increíble. O sea, Voz Audiovisual nutrió a media España de gente. Lo que pasa es que, como son productores que no se dedican, que en el fondo dependen de periódicos, que lo que quieren es un trocito de pastel la cuota. Legal, la cuota económica, que la desvían pues para la productora, pues que joder, empezamos a decir nombres de hoy en día en el audiovisual estatal y muchísima gente ha salido de aquí. Bueno, y las productoras. Sí. Pero es un poco, volviendo a lo que decías antes, que en Galicia había mucho oficio en general. Muchísimo. Muy buena escuela, al fin y al cabo. En doblaje yo creo que es más clara porque por lo que hablamos muchas veces está muy industrializado a día de hoy el doblaje, y ya el primer día de clase cuando Julio os dice si queréis trabajar de esto mal, creo que es como muy claro en doblaje. En audiovisual, ¿en qué momento viste tú, ya que viviste toda la evolución del audiovisual desde Galicia, en qué momento viste tú que dejó de ser algo como empezaste tú en teatro por amor al arte y por pasión y por ideología, a de repente a comercial, industria? Bueno, eso también me pasó en teatro, ¿eh? ¿Sí? O sea, los primeros años de teatro, pues sí era ideología y tal, pero luego ya se creó el CDG, ya había proyectos que es anterior a la tele, ¿eh? Y no fui consciente así de un momento de ruptura. Sí que aquí hubo se saltó una barrera importante cuando se estrenaron aquellas 3 películas como cine profesional, que eran Continental, Ursa y Sempre Sonxa, que se estrenaran en el Fraga al mismo tiempo. Y entonces ahí hubo un salto, ya empezó a considerarse el cine. Hasta ese momento pues era un poco la tele y tal, ya empezaron las historias de TV Movies y ya había como otro, digamos, el concepto artístico un poco de contar tu historia, porque las series, bueno, yo creo que Cermeño Hombre y Platos, ¿qué voy a decir yo? Fue totalmente, ya vemos las consecuencias, rompedor. Sí que fue súper original y cómo contaron la historia de Mareas. Sí. Que no tuvo éxito, porque yo me acuerdo de Mareas que nos la habían dado para doblar en castellano. Creo que la había comprado Telemadrid o algo así. Claro. Era demasiado nuestra. No, eso no se podía exportar de Padornelo hacia allá. No funcionó. Ya, y los personajes también. Claro, son muchas cosas ahí. Eso también pasó con lo de En Platos se llegó a grabar un capítulo, ¿eh? Ah, sí. Lo que yo te decía de Besteiro. Pero se llegó a grabar y a ofrecerlo para otras cadenas de la Forta y tal, ¿sí? No, para Televisión Española. Para Televisión Española. Mismos actores y todo. No, los cambiaron. Estaba Iñaki Miramón. Entonces ya ahora se entiende. Sí. Claro. Sí. No. Si no estabais Ernesto y tú, no es lo mismo. Sí, pero hubiese pasado también algo que era que esos personajes sean demasiado gallegos, quizás para salir para afuera, aunque bueno, tenían el toque surrealista, pero siempre, a ver, igual por el formato te daba igual para darle una vuelta y que pareciese menos gallego siendo gallego, pero es que en Mareas Vivas no había vuelta de tuerca. O sea, es que... Bueno, mirad el ejemplo de Plats Bruts en Cataluña, que también fue un poco comparativamente en cuanto a éxito tal, y ahora mismo está funcionando muy bien en Prime, doblado al castellano, al parecer. Parece ser que sí. Entonces, igual solamente tiene que venir alguien a poner pasta para hacer el doblaje de la serie. O apostar por... A mí Mareas me parecía muy buena en su lenguaje. Platos era como más televisivo, claramente, y María intentaba acercarse un poco a una ficción en gallego. Claro, es que también hasta qué punto pierde la identidad si lo doblas a otro idioma, porque al fin y al cabo... No, en castellano ya te digo, yo que perdía toda la identidad, por no todas las coñas que hacían. A mí y no se doblaban ellos, ¿no? Sí. A ellos, Miguel y todos. Sí, a mí me tocó... Mira, eso nos lo habíamos dividido entre Carlos Reboreda y yo. Carlos llevaba a Zaera... A Zaera y alguien más. A mí me tocó Carlos Blanco, una convocatoria con Tosar y poco más. Pues claro, después había mucha gente de ella, eran actores de doblaje per se. O
sea, Mela Casa doblarse, pues Ana Santos doblarse era pan comido. Pero el problema eran los que no eran dobladores, no eran actores de doblaje. Costó un poquito, ¿eh? De hecho, recuerdo un comentario de Tosar de acabar y decir: esto es mejor pos profesionais, ¿eh? Yo, pues sí, claro, pero es lo que hay. Ahí hay una cosa... Pero no tuvo éxito, se dobló sí, una temporada, la primera, y creo que eran, igual me equivoco, 8 o 10 capítulos, no eran más, y se murió. No finalizó. Es que estaba visto, no podía ser. Era demasiado nuestra para... No, yo creo que, fíjate, yo creo que a lo mejor tiene que ver también con una cierta mentalidad. Porque hoy día las cosas más periféricas y tal triunfan. Pero que igual era el momento, porque ahora cine gallego, vasco, tal, triunfan a nivel estatal. Igual se mira con otros ojos. Hostia, Oliver Lash en los Oscars, tío. ¿Eh? Oliver Lash en los Oscars. Sí, bueno, pero eso ya es un caso especial. Pero... Sí, pero como que necesitamos, con la globalización, necesitamos más vinculación con lo nuestro propio o con historias con las que nos podamos... Y que el audiovisual está más necesitado de las historias de la periferia. Ahí está. Entonces se ve de otra forma, porque desde... Joder, claro, yo viví la época de que no te dejaban... El chofer que me cogía en el aeropuerto para llevarme al plató de Los Serrano... Me decía: oiga, pero usted cómo va a grabar si tiene mucho acento. Y es que era así, totalmente. Y hoy en día, es más, lo piden. Yo tengo hecho algún casting y dicen: métele acento gallego. ¿Y para qué coño le voy a meter acento? Joder. Hombre, mira Luis Zahera, que lo... Sí. Lo explotan, ¿no? Lo explota, pero va muy bien explotado, además. Digo yo que a lo mejor también tiene que ver con eso. Sí, es probable. Es probable, sí. Sí, y que lo vemos de otra manera. Y se seguía teniendo a menos las historias un poco... No sé, eso se estrenó en Madrid. O sea, yo sé que en el País Vasco... ¿El qué? Mareas. A ver, yo recuerdo... ¿O era La Forta? No, era para La Forta y lo había cogido Telemadrid. Claro, pero eran autonómicas. Sí, es que eso ya es más complicado. Eso ya es que no sé si La Forta sigue existiendo como tal. ¿no? Sí, sigue existiendo. De hecho, ahora hicieron una serie aquí que presentaron ahora en Río de Vigo, una tercera edad como en varios idiomas, catalán, gallego. Estaba ahí Luis Iglesias. Sí. Nos habló, creo que Luis Iglesias de eso. ¿Sí? Sí, tiene un título. A mí me habían llamado, pero no podía, por edad. Es la tercera edad. Me habían llamado por los años. Pero lo que te quería decir... claro. Es que ese era otro concepto. Porque, primero, si a ti te mandaban una serie doblada, igual hubiese ocurrido en Galicia, para del País Vasco o de Cataluña, la profesión aquí se cagaría. No los dobladores, pero se cagarían porque, joder, una parte del presupuesto de la televisión va a comprar cuando aquí tenemos que crear ficción propia. Digo yo, igual me estoy tirando, pero era otra época, ¿eh? Pero eso pasó aún hace no mucho, ¿eh? Sí. Una serie catalana, Merlí, que se dobló aquí en gallego. Claro, pero ahí ya sin problema. Ninguno. Claro, pero quiere decir que tú en aquellos tiempos, o sea... A lo mejor esto que era año 90 y algo. 90 y poco, entre 90 y 92. Las teles autonómicas estaban peleando por una ficción propia. Tú empiezas a mandarles tal, y también la propia industria de allí local se puede... Igual no lo aceptan tampoco tanto. Claro. Yo quiero pensar en cosas que el concepto de terruño cambió bastante, ¿eh? Sobre todo aquí en Galicia. Ese concepto de se amplió mucho. Mira, yo recuerdo una conversación con un compañero nuestro que es guionista y escritor, y un día estaba en un estudio allí todo enfrascado y tal, y joder, ¿qué estás haciendo? No, un guión estaba para La Voz. Digo, pero ¿por qué hacéis guiones tan nuestros, tan demasiado gallegos? ¿No piensan en externalizar, en exportar, en que eso se vea tal? Y dice, no, es que a nosotros nos piden esto. Y le doy vueltas y vueltas y vueltas y vueltas para llegar a lo que me piden. A mí me gustaría hacer otra cosa, pero lo que me piden es esto.
Y ahí empecé a entender un poquito, hasta que ese tabú no se rompió y las productoras empezaron a ver un poquito más allá de la canda y el padornelo. Yo creo que ese fue el punto, pero ¿dónde está y cuándo ocurrió? Yo no, ahí estoy un poco desconectado. Yo creo no que sé, por referencias de gente, pues eso, que trabaja con nosotros, que tenemos... Es un poco el sentimiento de souvenir, de poder ver perspectivas que están ajenas a ti desde fuera. Digamos, por eso ahora mismo la música gallega, por ejemplo, está triunfando en toda la península, porque al final es algo como muy cultural y es... Antes íbamos al zoo y ahora es ver culturas distintas en diferentes artes. En una peli, Asbestas, que tuvo mucho éxito. Yo la vi, me encantó la película y eso que iba un poco reticente, lo reconozco. Pero porque claro, la historia era conocida, es como el Titanic, el barco se hunde y ya, ¿qué voy a ver? Me gustó la película y cuando la acabé dije, joder, esto igual hace 10 años no hubiese... Igual es cómo se trata, Sí, pero te digo más. Asmorga es una pelea, más lo dijo todo Dios. Asmorga, porque era una productora de aquí, de una ciudad y pequeña, y al margen de todo, tenía que haberse llevado Goyas. Además, yo creo que sí. Lo dijeron todo Dios. ¿Qué pasa? Que la de Sorogoyen era Sorogoyen ya. Entonces aquí muchas veces nos vamos a conocer pues hasta donde podemos. Aquí había tenido... Pero es una peli con un lenguaje acojonante. Pero claro, si hay una plataforma ya detrás o una cadena, pues ya tiene muchas más posibilidades. Y eso sigue pasando. Joder, hay películas... Yo fui a ver hace poquito unos multicines, una de Ángel Santos, Así chegou a noite, es un peliculón, para mí. Extraño, pero es un peliculón, porque había hecho Altas Presiones. Pero ¿cuántas pelis hay aquí que llegan hasta donde pueden llegar? Claro, el recorrido es el que es a veces. Y al mismo tiempo, ahora hay un problema con las plataformas y es que aceptamos un poco el nicho que nos den. Totalmente. Porque es un poco la cuota que tú tienes. Sí. Y entonces, igual que existía antes, es el precio con las autonomías, con no sé qué, con las teles autonómicas, pues ahora dices, no, esto es una peli media, pequeña, sí, tomar estas ayudas, no sé qué y tal, condenados a festival. A no ser que suene la de Dios y tengas una fortuna y puedas... Claro. Si no, es que no puedes competir. Y que esté alguien empujando detrás también, imagino. Claro. Mira, cuando fue la Asmorga fue el año de la Isla Mínima. Claro, Asmorga salió con 10 copias y hizo 50.000 espectadores. La Isla Mínima, pues... Claro. Matria, ya son otros tiempos, ya salió con una productora potente, estaba Elástica, distribuyendo... Claro, ese también es un cambio grande, ¿no? Porque antes quien estaba detrás era Televisión de Galicia y las productoras de aquí, que eran de aquí, y de repente las productoras crecen, entran otras, salen del otro lado, plataformas, y ya de partida el empuje que le meten al producto no es el mismo. Entonces llega un momento que dices, joder, pues claro que interesan las cosas gallegas, vascas, catalanas, andaluzas, levantinas, al final interesan todo. Aparte ahora, claro, ya es la pescadilla, porque si tú presentas Proyecto Alica tienes que estar apoyado por una televisión, y si está por una plataforma, pues ya tienes un montón de puntuación conseguida. Claro. Entonces es un poco... Es que lo de Alica es una cosa también. Claro. Y todo se mueve así. Claro, la industria va dictando las normas para sobrevivir. ¿Quién tiene que sobrevivir? Claro. A veces creemos que nosotros dominamos a la industria, pero es la industria la que nos domina a nosotros. Claro. Sí. Vamos, yo estoy convencidísimo. Y al final es que es lo mismo que nos pasa. Las teles autonómicas, bueno, se van al carajo un poco porque es un nicho que ellos además lo quieren ese. Pero luego el circuito de multicines es pequeñísimo. Sí, y cada vez menor. Y todo el mundo, yo me niego a estar enganchado con todas las plataformas. Porque es que está todo el mundo en casa viendo, yo lo entiendo. Pero joder, yo pensé, digo, me metí a actor para que no me dé la brasa a todo el mundo, que todo el mundo parece que estudió audiovisual, menos yo, porque tienes que ver este tal, y hasta yo me corto, digo, no había, pero no tienes tal, no tengo tal plataforma, y voy mucho a los multicines y veo mucho cine, pero me cansé de ver series en casa también, es que me cansé.
de estar con el mando ahí. Pero es que parece que es una obligación. Sí. Sí, hasta a mí me da corte. Yo a mí ninguno, ¿eh? Ya, pero yo estoy en un bar y al ser un actor profesional, pues a veces digo, sí, la vi, no me acuerdo muy bien ahora, pero sí. ¿Sabes lo que le digo cuando me dicen, joder, pero no ves esta tal? Yo qué sé, Juego de Tronos, no vi ni un segundo. Joder, ¿cómo no ves tal? Yo vivo de las series, no tengo que verlas. Bueno, claro, joder, si yo la mayoría ya las tengo que ver, rever, tienes pasar. Que ver. Ya empezamos mal. ¿Y cómo no la ves? Pero vamos a ver, veré lo que me dé la gana. Claro, y ahora también mucha gente te entrega proyectos y no te lo explican, sino que te vienen proyectos de referencia. Entonces, venga, a tomar por culo ahora. Mírate esto. Claro. Claro, para que tú encajes un poco. O sea, esto va a ir por aquí. Mírate esto, que vamos a hacer algo. Muy bien. Sí, es como si un director de antes te decía, pues a mí me gusta Tarkovsky. Y dice, me parece muy bien. Grabamos. Pero claro, ahora te lo ponen por escrito. Entonces, mírate a Tarkovsky, ya mírate no sé qué. La obligación. Joder, macho. Claro. No te llega con que hagamos bien tu peli. Madre de Dios. ¿Cómo cambió con... Lo digo vehemente, pero no lo digo de mala leche. Pero sí, son tiempos que hay una súper información, como en todo. Claro, yo antes de entrar a doblaje, yo era muy fan del doblaje, por supuesto. Y a mí me sorprendía mucho en prácticamente todas las entrevistas que veía de actores, todos decían, no, yo no veo nada, en general. Y a mí me sorprendía mucho, y una vez estás dentro te empiezas a dar cuenta de por qué cada vez interesa menos, porque estás tan saturado de eso. Es que la gente, joder, yo no sé cómo no lo entiende, ¿no? Pero joder, porque es que desde fuera, de eso, claro. O sea, yo vivo de eso, las veo en mi casa, tengo que repasarlas, tengo que ajustarlas, tengo que verlas en sala, tal. Después llego a mi casa y me apetece ver una serie, una película, un culo, con perdón, hasta que llega la mujer y dice, oye, vemos esta, venga. y entonces cuando empiezo yo, mira, ahí está Morris. ¿Lo conozco? Sí. Y ahí está, yo qué sé, Nacho Castellano. También, sí. Y ahí está Monty. También, sí. Y ese tal, déjame en paz, déjame ver la peli. Bueno, vale. Hombre, yo estoy un poco obligado a ver cosas, pero no estar al día. Claro. Sobre todo porque es imposible. Es insaciable todo, claro. Es que hoy día es acojonante. Y hay gente que se hace maratones. Que yo a mí ya correr nunca siempre dije, correr es de cobardes. Vale, pero una maratón de series, Dios mío. No, estuve 8 horas un sábado. Yo tengo otras cosas que hacer un sábado, 8 horas. Un vinito, una cerveza, hasta la aldea, tienes tus cositas, tienes paseos y tal, yo qué sé, joder. Bueno, y que está bien, pero que lo puedes decir también. ¿Tú viste este gabinete de psiquiatría que... Pues claro. Le pasas así la tarjeta. Mira, claro, también es un problema de soledad, es un problema de no socializar. De búsqueda de conexión. En fin, claro, porque el teatro, por ejemplo, volvió a resurgir muchísimo pues por la socialización. Ahí no te queda más remedio que ir ahí. Sí, porque socializas, porque vas en grupo. Es algo vivo. Sí, fíjate, las salas de cine perdieron espectadores por todos lados. Es que todo Dios está en casa. Ya no hablas con nadie y dices, me vi tal peli, ahí aún está. Bueno, ya veré yo en la plataforma. Todo el mundo sabe que al cabo de 15 días va a estar. En cuanto la saquen en la plataforma, y, joder, no tiene... yo no soy ningún purista, pero no tiene nada que ver la sensación de meterte en un cine con ver una peli en casa. Primero tú pagas, te sientas tú solo, se enciende la pantalla y no estás pendiente. Y empieza la magia. De cojo. Es un ritual en sí mismo. Claro. Y lo sientes y queda poca gente. ¿eh? Sí. Y luego que una buena peli está hecha para verla en pantalla grande. Hace tiempo comenté, y es una tema que tengo ahí, yo creo que al cine le quedan 2 telediarios y 3 Doritos. En el momento en el que una película de plataforma, y estuvo a punto, gane el Oscar, el cine se murió. Es mi teoría, igual me equivoco. Pero están todos tan centrados en las plataformas, en tal. Pero es que estamos en un punto en el que las grandes producciones se están haciendo directamente en plataforma y ya no es que
que no es ese punto, sino el hecho de que las plataformas se están convirtiendo en cine, más allá de que vaya al revés. Me da la sensación. Es que las plataformas, convertirse en cine es complicado, sobre todo por temas. Perdón, las plataformas a nivel como productoras, quiero hablar. Es posible. Claro. Sí, ahora, por ejemplo... Mira los Juego de Tronos, joder, que eso lo demuestra bastante. Es raro ir al cine ahora y no ver en los logos de abajo que aparezca Prime, que aparezca Netflix o... Hay una plataforma que compró... Filming compró Elástica, parece. Puede ser. Todo su paquete. Pese a todo, hay sitios, por ejemplo, en Cannes no se deja estrenar. Y no sé si en Venecia dejan estrenar si no pasas hay salas de cine. Claro. Es más, todas estas películas que están patrocinadas por Netflix, Prime y demás, es porque en los Oscars no se contemplaba, o sea, tienen que pasar por cines y no. También no hay es cierto que tienes que, o sea, haces un gasto y estrenas, pero no tienes que estar mucho tiempo. Es decir, vendrá ahora solo Goyen, estará 20 días en salas y aunque tenga gente, pues ya empezará. Nos pasó hace nada en los Oscars, y lo sabéis que habéis participado, con una peli que dije yo, a ver, la estábamos doblando aquí, sabíamos que iba a los Oscars, pero era para la plataforma. Yo no podía decir nada, ni la gente tal. Dice, bueno, esto claramente es para que aparezca en el cine, efectivamente. Se estrenó a la semana, se retiró y pasó a la plataforma. Era el paso, que fue claro. Martí Supreme, la de este año. Sí, la vi en cine. Pues no estaba estrenada en cine y ya la estábamos doblando nosotros aquí. Para la plataforma. Eso está claro que es así. Bueno, pasó con Valerina en su día también. Con Valerina. Es el paso ese que les piden, no sé si está por contrato, por subvenciones, por dinero, lo que sea, tienes que pasar por el cine. Una semana, se estrena el viernes, al viernes siguiente desapareció. Sí, es un trámite al fin y al cabo. Y a los 15 días la tienes en la plataforma ya, y es donde realmente yo creo que les da dinero. Cuando invierten tanta pasta en eso, es que si no, no tiene explicación, porque hay pelis donde hay mucha pasta, ¿eh? Pero sí, pero bueno, yo estoy convencido de que nada va a matar a nadie. No, ojalá. Ni la televisión mató al teatro, ni... No, hay un valor en sí. Hombre, que sí, que las salas están pasando canutas. Pero yo, por ejemplo, los nortes sobreviven. Yo veo muchísima gente. Sí, es algo sorpresivo, ¿eh? Y luego a las grandes no voy, porque no, los centros comerciales y tal, si no pues apetece. Tú te acordarás como yo de cines aquí en Vigo, del Plata, del Roncel, de no sé qué, tal. Sí, esos cines desaparecieron todos. Los cines de barrio antiguos o de zona. Sí, el Roxy, el Diesel, el Diesel, teníamos el Roxy. Desaparecieron todos. Y en Madrid desaparecieron casi todos también. No, la gente al final, eso, le pones un Vialia donde tienes y aún así están vacíos. Y puedes comer, que dije, ¿cómo que puedes? Que sí, te pides la pizza. Sí. Yo mato al que lleve la pizza. O sea, yo pago un dinero tal y me empieza a oler aquello a pizza y a palomitas y... Sobre todo que las sirvan. Yo fui a ver una de estas de Scorsese de 3 horas y nunca me había pasado. Y estoy a media película y cuando veo que empiezan a subir las escaleras y a alumbrar con la hamburguesa. Y tú pensando, coño, volvió la figura del acomodador. Ah, no, que es el de Globo. A ver, en parte puedo entenderlo, pero es que esto da para un podcast nuevo totalmente. Porque al fin y al cabo es un intento de cambiar ese ritual de cine para acomodarlo al día actual. Pero el ritual del que estamos hablando de salir de tu casa, ir al cine, sentarte en tu butaca, a ver y tal, que te guste más estar o menos concentrado y que no te esté molestando de al lado con las palomitas, los olores, las pipas, la pizza, no sé qué. Hombre, yo ya eso, que abran caramelos, pipas, no sé qué, pues ya está. Pero, o si no, cine aire libre. Pero que te entre por las escaleras el tío y que empieza a localizar con la hamburguesa, ¿dónde estás? Allí. Y el otro con el móvil, ¿no? Así. Sí, no, por eso, pero que guste más o menos, que a mí tampoco me gusta, yo creo que no tiene nada que ver con el hecho de que los cines necesitan replantearse su modelo de negocio al fin y al cabo desde cero, porque está claro que el modelo que llevan teniendo siempre, que nostálgicos como nosotros queremos seguir viviendo, se lo replantearon hace tiempo ya, yo he conocido, hay cines donde han llegado a emitir desde carreras de Fórmula 1, sí, bueno, en Yelmo hay ópera de alguna manera ese espacio lo tienes que amortizar, joder. Pero a eso iba, con lo que creo que por eso los nortes siguen viviendo y con suerte tendrán ahora un reflorecer, porque hay gente que de la misma forma que estamos buscando teatro y eventos en vivo,
también intentaremos buscar esa sensación de cine. Ojalá. Claro. No, sobre todo porque es que la programación que traen no la puedes ver. Claro. Una vez ahí o no, con lo cual están haciendo un favor de cojones. Sí. O es que no, Tal cual. no tienes opción. Sí, sí. Estamos llegando a la recta final. Yo, antes de ir, tenemos 2 preguntas que siempre hacemos a todos los invitados. Vas a tener que pasar por ellas, pero antes de eso... La pasta en estilo broncano. No, déjate. No. Masturbación o... No tenemos... Te voy sumando. Pero antes sí que me gustaría, por cerrar un poco el círculo, saber tu perspectiva en el hecho de que sigues haciendo doblaje, pero normalmente te doblas a ti mismo y ya está. ¿Cómo es esa experiencia de enfrentarte a ti mismo en Atril? Pues mira, es una pregunta interesante porque, a ver, doblarse a uno mismo es complicado. Es complicado porque tú, sensorialmente tienes la sensación de lo que hiciste como era la voz. Yo, de hecho, me pongo un casco en una oreja solo para tener un poco esa referencia. Y recuerdas perfectamente cómo se grabó y lo que querías conseguir en esa secuencia. Entonces eso es un lastre porque te encuentras aquí y contentar a tu mente con un micro delante cuando lo hiciste en el momento del rodaje no es fácil. Luego, el doblaje, es que yo lo respeto muchísimo, pero hay un pequeño problema, que no es con los actores. Hoy día hay muchos actores que no se doblan a sí mismos. Pero no es porque no, sino porque o se dobla todo el reparto también, o si no, la correlación de voces te saca. Pues mi voz es como es, la estamos escuchando aquí. Entonces, cuando yo hago un personaje en una peli, pues puede ser un personaje tímido. Bueno, cuando yo lo intento reproducir en doblaje con un buen reparto, tú puedes meter 5 vozarrones en donde mi personaje, la correlación de fuerzas con las voces, tenga que salirse de ahí. Entonces, hay una gran ventaja cuando todos nos doblamos en una película. Y si no, yo creo que es mejor que se adapte a las voces del doblaje a que mezclemos las dos cosas. Y sé que, parece una perogrullada lo que digo, sé que hay muchos actores que les cuesta doblarse porque, voy a poner un ejemplo. Hicieron una peli con voz, no recuerdo, la primera peli que se hizo, que hiciera voz aquí, estaba Roberto Álvarez, Carmen Maura. Yo tenía casi todo con Roberto, de repente era Luis Iglesias. Claro, tú, cuando te vas a doblar, Roberto Álvarez tiene una voz normal y la secuencia era normal. Tú escuchas, no porque Luis Iglesias no lo haga bien, pero escuchas la voz totalmente colocada de Luis Iglesias y tu personaje lo tienes que sacar de ese sitio porque es que no tiene sentido. Entonces ahí hay un pequeño problema. Yo creo que es una correlación de fuerzas del doblaje y de lo otro. Cuando decimos las morgas nos doblamos todos y tal. Yo creo que sí, yo creo que a veces es mejor que se doble todo a que si yo entro con mi personaje, claro, yo me quiero doblar a mí mismo, pero sí es cierto que yo veo ese pequeño problema. Igual es una barrenada mía. Pero... a mí creo que me pasó en algún momento, pero confírmamelo. En el audiovisual, ¿a veces tenéis que doblaros por contrato, obligatoriamente? No, establecemos que somos la primera persona que se le va a ofrecer, que tienes derecho. Vale. O sea, el derecho de tanteo, digamos. Claro. Vale. Que se lo pueden saltar por donde les dé la gana, como pero todo lo que firmamos con la por obligación, pequeña. No suele ser algo, una cláusula contractual que aparezca por ahí rara. No. Vale. Y ahora también es cierto que no hay. Pero en tu caso en particular, quiero decir, o sea, está claro que el audiovisual tiene un código muy distinto al doblaje. Y el código del doblaje, lo que dices tú, la posición... Bueno, el código del doblaje entra dentro de todo el código del audiovisual. Sí, de interpretación. Sí. Pero quiero decir, a la hora de grabarte, lo que decías ahora de Luis con la voz colocada y todo esto, en tu caso sí que conoces ambas formas. Pero no es que él coloque la voz, sino que la correlación del personaje que yo tenía a mi lado
no tiene que ver con ese vozarrón. Claro. Entonces yo, al mantenerme dentro del perfil bajo de mi personaje, queda demasiado bajo. Es como si pasáramos a un plano cuando lo dobla un actor y tú intentas mantener el plano que seguiste, aún siendo actor de doblaje también. Claro, la misma correlación que le metes a los personajes ya tienes que meter a las voces. Claro. Vamos, es una forma que yo lo siento tirando contra mi propio tejado, pero a veces es un poco difícil. Pero, tiene lógica. Lógica, claro. Pero doblarse, no sé, ojo del doblaje es muy complicado. Yo nunca fui un gran doblador. O sea, sí que doblé cosas. No estoy de acuerdo en eso, pero vale. Lo que tú digas. Hombre, esto no se va a cortar, esto se va a emitir. No, yo era un doblador igual que actor, un poco del todo nada, de mi estilo. Hombre, tú eras y eres muy característico por tu manera de interpretar y tu voz. Llegué a doblar a Woody Allen, para La Gallega. Pero, hombre, a ver, yo creo que... No, pero al lado de las voces, es decir, yo reconocía que, joder, o sea, cualquier peli que se compraba, tú ponías una voz buena de reparto y tal, y a mí me costaba, decía, con qué sencillez, porque hay una sonoridad, hay un montón de cosas que tú no tienes. Entonces, para característicos, para ciertas cosas, claro, hombre, hice un gran doblaje que lo premiaran con El borracho de Dublineses, gran película, y claro, yo doblaba al borracho y lo hacía muy bien. Pero esas grandes voces no tienen ese toque para doblar al borracho. Ya, pero bueno, no era mi personaje, era el borracho de Dublineses. Pero entendéis un poco lo que quiero decir. Es extraño, me di cuenta de eso con el tiempo. Y digo, joder, qué complicado es esto. Porque no es fácil. Yo he visto a compañeros tuyos del audiovisual sufrir en el atril. Pero sufrir, de verlos que realmente les estaba costando, porque creo que les falta la técnica, que la gente que ya habéis pasado por doblaje la tenéis. La conocéis al menos. Sí. Les falta la técnica, les faltan, aunque los códigos son compartidos, hay ciertas partes de esos códigos que son propios de las dos ramas del mismo árbol. Que es un poco contradictorio. Tú cuando haces una peli o haces una secuencia y la grabas, tú te llevas para casa esa sensación ya no te la va a sacar nadie, porque es lo que tú hiciste. Entonces, cuando te dicen, tira todo eso a la basura, ponte delante de este micro y entona así, no sé qué, tal y cual, tú que hiciste el personaje con tu estatura, con tu voz, con tus defectos, con no sé qué, pues lo flipas un poco. Al margen de que tengas técnica o no técnica, porque hoy día colocas frases para adelante y para atrás, dale. Mira, yo recuerdo Carra, que es muy... viejo zorro, cuando hicimos el doblaje de Asmorga. Me lo comentaron el detalle. Sí, le decía al técnico, ¡venga, vamos! Entonces decía una frase. Era una frase. Dice, te la pongo. Dice, vamos con esto. Dámelo otra vez. Y no quería ni imagen. Y entonces él se reprodujo. Y la verdad es que no era un contrasentido. Porque él imitaba su voz. Yo, dale para adelante, dale para atrás, no sé qué, me la encajas. Pero él se imitaba a sí mismo. Y que mejor que imitarte a ti mismo. Es que a eso me refería, que hay gente que no es capaz de imitarse a sí misma. Es que es difícil. Es difícil porque además tú te imitas a ti mismo intentando convencer a un director que dirige el doblaje. Entonces estás en un personaje de otro plano que eres tú mismo y que hiciste esa escena. Es un terreno complicado. Es decir, lo sé. Está desnaturalizado, por así decirlo. Entonces, como mínimo, no es fácil. Y nadie tiene culpa. No tiene culpa ni el actor, que hizo la peli posiblemente de puta madre, ni tiene la culpa el doblaje, ni tiene la culpa el director, que tiene que... Yo creo que es el propio sistema. Sí, hay algo... Yo siempre, hace muchos años que abogué porque en centros como la ESAD, aquí en Vigo, y el de Coruña, debían de centrarse un poquito más también en el doblaje. Porque cada vez hay más actores que tienen la opción... Yo pensé que era por contrato, pero no. La opción de doblarse ellos mismos. Yo, si fuese actor de audiovisual, yo querría doblarme yo mismo. No porque no quiero que... No quisiese que otras personas me doblen, sino porque, joder, quiero tener esa experiencia. O sea, ya también. Simplemente el tener que hacer ADRs ya es... También los ADRs, por ejemplo. Bueno, pero eso es muy poquito, normalmente lo que se hace. Lo que pasa es que sí es cierto que yo, en la medida que grabé más cosas, cada vez
quiero más y amo más el original. Pero ahí tendría que explicarme, porque no estoy hablando mal del doblaje. No. Sino estoy hablando... Tú no puedes hablar mal del doblaje. No, ni del doblaje. O sea, te estoy hablando de un original. También es cierto que yo cada vez voy más, pero es que el doblaje es totalmente... Es necesario, es artístico, lo tiene todo, pero hay algo en la mente que me hace clic. Y yo sé que a más gente también. Luego, el no llegar con técnica también es muy complicado, porque tienes a gente al lado que lo está metiendo todo. Y efectivamente, porque ya no es que tú te sepas tal, sino que hay que saber modular delante de un micro, porque ya no es lo mismo. Claro. Es que el problema creo que está ahí. Producir la sensación de un grito. Sí. Efectivamente. El problema está ahí, pero no es fácil, ¿eh? No, pues ya no solo porque tengas al lado, hoy cada vez se dobla más por pista, o sea, al lado poco probable, o porque oigas a otros compañeros. No, el de al lado, lo de al lado yo me refiero al resultado final. Sí, al resultado. Te entiendo. Yo lo digo porque hay mucha gente de doblaje, hoy los conocemos además, en el audiovisual gallego, en el audiovisual a nivel nacional, hay mucha gente que hace doblaje o que ha pasado por el doblaje o que espontáneamente hacen. Y claro, cuando ves esa gente que se tiene que autodoblar y conocen la técnica, la colocación de voz, etcétera, pim pam, y cuando ves que llega alguien que lo que tiene es mucho empeño, mucho de todo, pero desconoce la técnica, está sufriendo en el atril. Yeah. Y creo que eso es un problema de iniciación y de concepto. O sea, si cuando te iniciaste en esto tienes que pasar por la ESAD o no, tú no has pasado por la ESAD y hay muchísimos grandes actores que no son de formación y son grandes actores. Pero si te hubieses preocupado un poco en formarte en algo que cada vez está entrando más en la industria, que es doblarte a ti mismo, no sufrirías tanto en el atril. Yo te lo digo, la verdad. Lo he visto sufrir a gente. Pero sufrir y llegar a decir, no puedo hacerlo, no me siento capaz. Sí, que yo solo sé, yo alguna peli que, doblándome a mí mismo, bueno, sufrí doblando algunas veces pelis y tal, porque tiene su complicación y doblarse uno a sí mismo aún es más complicado. Pero sí es cierto que, claro, los directores cada vez el lenguaje en el cine que tiene autoría es como más íntimo, más que no es el naturalismo de antes, sino es lo extraño, es un poco irte... Sí. Y tú, que te comiste el tarro para llegar a eso y te cagaste en la leche para conseguir esos efectos, de repente llegas a una sala, ordenaron doblarla y tienes que irte a todo lo contrario, tú mismo. Entonces, si tienes el mismo texto, dices lo mismo y no te... Claro, la sensación... Porque aquí vas por un código y aquí vas por Claro, otro. La sensación es todo lo contrario. Por más técnica que puedas tener o tal, esa es conexión mental. Llega un momento que es complicado. Hablando de lo que es doblarse uno a sí mismo. Después, hay doblajes... Claro, ella se dobla... Yo voy mucho al cine y la mitad de los doblajes que veo ahora son una mierda. Yo no sé por qué. Los que llegan aquí. Industrialización. Sí, el otro día vi, por ejemplo, La isla de Rannan, una alemana sobre la Segunda Guerra Mundial, muy chula. Doblaje de la hostia, castellano. Luego veo muchas que, bueno, se cumplen, unas, pero que cuando está mal, digamos, cuando está bien, hay pelis que no te das cuenta y luego, cuando está mal dices tú, joder, macho. Es lo típico que se dice, si te das cuenta del doblaje sin conocerlo, es que está mal hecho. También, y si también el doblaje te canta, malo. Yo no lo estoy haciendo ahora, pero también supongo que cada vez se hace más rápido en los estudios y con menos... Ahí van a la par, ¿eh? Tanto el audiovisual como el doblaje van totalmente a la par en ese aspecto. Todo para ayer. Optimizar tiempo, sí. Yo soy muy amigo de Sonia y Madrid me cuenta también un poco de los ritmos de doblaje de los estudios de allí. Joder, sí. Y que son... Y yo noto que realmente están mejor dobladas series y productos hechos para televisión que cuando se tiran la paja mental de doblar una peli, que entonces ya te aparecen 5 voces más extrañas que Dios y van como a medio camino entre los dos mundos y te descolocan por completo. Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Y vi algunas que dije, joder, pues normalmente, ahora intento, y veo mal, intento ir a la versión original, pero por manía mía. O sea, no porque no me guste el doblaje, sino porque, joder, me gusta escuchar, o sea, cada vez le doy más valor a escuchar las voces originales, como se grabó en el momento, con el ruido, con el no sé qué, ¿sabes? Y hay veces que me cago en la leche porque va muy rápido, pero, joder, el doblaje es una escuela de la leche. Después, para los actores, todo lo que sea, todo lo que cae en la red de peixe. Sí, claro. Exacto. Claro, si manejas teatro, pasaste por doblaje, si no cine, televisión, es que cada mundo te da... Ese es el segundo motivo por el que no lo entiendo. O sea, como todo que cae en la red de peixe, joder, si tienes la oportunidad de doblarte, fórmate en doblaje, por lo menos básicamente, los códigos básicos para que si en algún momento tienes la oportunidad, te lo piden y tal. Pero yo ahora te pregunto una cosa. Tal como se hace hoy día cine, series y tal. Porque antes había directores, García, había directores en España con los que tú ya grababas y sabías que iba a pasar por un estudio de doblaje. Antes casi todas, en los años 60 y 70 casi todas. Sí, y lo sabía que lo hacían y es acojonante el resultado. Ahora, tú a un actor, igual que tú me dices esto ahora, yo te digo, joder, pues deberías de grabar una película, interpretar una película pensando que también vas a pasar por una sala de doblaje, porque tendrías que vocalizar más, porque no sé qué. ¿Cómo se mezcla todo eso? Claro, pues no lo sé. Claro. Yo no tengo la respuesta. Sí, pero sé que no es fácil. Claro, sé que no es fácil. Sí, eso es algo que le comento muchas veces cuando estoy dirigiendo y hay escenas complicadas de lo que sea, una coreana, una inglesa, tal, y dice, joder, pero ¿por qué esto no lo hacen así? Porque cuando lo graban no están pensando en que se va a doblar en 38 idiomas, joder. A ver, normal, ¿no? Claro, y efectivamente es así. No, cuando estás haciendo eso, lo más seguro es que vosotros no estéis pensando en, espera, ¿y si me tengo que doblar? No, dudo mucho. No, para nada. Y después que se incide mucho, vamos a entrar en la sensación, a intentar sacar una sensación de una secuencia en concreto y una atmósfera. Pero nunca, claro, de ahí a pensar que te vas a ver tú solo por una pista, intentando sacar lo que era el meollo, que es una... Es como una pelea de barro, sí. Como cuando éramos pequeños. Y dices, no, ahora vamos a coger la parte de tu ropa manchada. Y dices, hostia, pero no veas las manos entrando y chapoteando. Sí, eso es algo que en el doblaje, lo que te decía antes, industrialización, se perdió. Y luego, es que cada uno vamos por una pista. Claro. No existe ya ¿sabes? Ya. Están aquí Son Goku y Maestro Mutenroy. Venga, dale, Toñito, va, Julio, tal, joder, me equivoco. Olvídate. Era lo más divertido que había. Yo recuerdo los ambientes de nuestra época. Los 15 en la sala. Bueno. Joder. Bueno. Y gente que parecía que hacía el ambiente. Sí, cada uno cogía su postura. Y tú veías al otro así al lado. Pero si no está diciendo nada. Un codazo. Me cago en Dios. No, es que joder, es que la imagen... Joder, pero ten cuidado que me vas a sacar un... Mira, ves aquel que dice allí 4 cosas. Te metes así en medio por encima de todos y dices no sé qué tal. Claro. Era una coreografía tremenda. Claro, eso se perdió, olvídate. Pues mira, eso tenía mucho que ver con la sensación de las pelis que doblábamos y las secuencias conjuntas que lo que es el rollo deportista. Porque al final la técnica no lo soluciona todo. No, evidentemente. O sea, lo mejora a nivel individual, pero luego a nivel conjunto no, joder. ¿Y por qué grupos de música con grandes casas discográficas se empeñan en intentar volver a sacar aquel sonido y ves a los tíos con los mejores equipos del mundo, productores musicales, y me cago en la madre que te parió, joder. No sé qué, ponte tú solo en la habitación y ni aún así, porque tiene un sonido especial, porque no sé qué. Y luego también depende del director o directora. Sí. Directora o director. Sí. Como en todo.
No se puede hablar de un oficio y depende de cómo ejerza, porque el doblaje puede ser totalmente dictatorial. Partimos de la base de que se supone que ejercen. Ya, pero digo que puede ser totalmente dictatorial. Entonces, puede ser totalmente dictatorial, a lo mejor también con respecto, ni siquiera, pero claro, cuando te toca con un actor que lo hizo, yo me vi alguna vez con algún rollo de, pero rellénala ahí. Yo con el caso de ¿qué coño? Me voy a rellenar ahí si es que está grabado como está grabado y intentamos hacer eso. Pero claro, dentro de la correlación de la película, ese director o directora que fuese ya había rellenado 80 minutos. Con lo cual, al llegar yo me decía, no, rellénale, pero claro, no acababa la frase. Rellénale porque ya rellené yo todo. Es una coña que estoy haciendo, pero depende, como todo, depende mucho de quién dirija. Totalmente. Depende mucho de que te dé los tonos, pues igual que una película de cine, o de teatro, o de tele. Coño, es que hay directores que a mí ya no me tocan, pero que te movían, o hay gente que te da el tono. No, pues hombre, hazlo así. Hazlo tú. Claro, pero es que estás jodiendo la creación, tiene que ser un punto de encuentro. Entonces cuando te ves que desde la mesa de doblaje, yo no sé por qué, alguna cosa, un inicio últimamente, están diciéndolo cómo lo tienes que decir. Dices, bueno, sí, me estás ayudando, pero al mismo tiempo esto se está jodiendo. Porque no estás intentando ayudarme como actor creador, sino como ejecutor de doblaje, donde tengo mis carencias, pero por más que tú te empeñes en decirme, en aflautar la voz y decirme, ¿cómo lo dirías? Pues no me vas a solucionar la historia. Claro. Pero bueno, me estoy poniendo muy intenso. No, que va. Maravilloso. Que va. Para eso estamos aquí, al fin y al cabo. Pero te queda la segunda pregunta. En realidad no he hecho la primera todavía, pero es que la verdad es que ha ido bastante al pie. Sí, por eso, Entonces, yo pensé que sí. Vamos a pasar por ella como un trámite porque creo que ya vas a responder exactamente lo mismo que estamos hablando ahora. Yo me encontré por internet que hay como 3 categorías de actores de doblaje. En este caso vamos a extrapolarlo también a actor de audiovisual. En la primera categoría es el actor que siempre se interpreta a sí mismo pero funciona porque el personaje le cae bien, por lo que sea. Segunda categoría, tiene cierta flexibilidad, puede cambiar de tonos, digamos, pero si sigue notando que ese actor está detrás. Y tercera categoría es el actor que de repente desaparece en favor del personaje. ¿Tú en cuál de las 3 categorías crees que encajarías mejor? Yo creo que la tercera no existe. Interesante. Es la primera vez que dicen, ¿no? Interesante. No existe el personaje sin el actor. Es que no existe. Es imposible. Es imposible que un ejecutor desaparezca. Si existiese esa fórmula sería cojonudo. Y en la primera, entre la primera y la segunda, la primera era... Eres tú mismo haciendo el papel que toque, pero sigue siendo tú mismo. Yo creo que hay una sola categoría. Wow, a ver. Que es, que es el encuentro entre un actor y el personaje. Porque es un punto de encuentro. Tanto en doblaje como en porque la voz es la mía, mi físico es el mío, mi forma de ejecutar es la mía. Dependiendo del proyecto, yo esto lo tengo explicado más veces. Tú imagínate que haces platos combinados. Yo le pongo al personaje un 30% y un 70% se lo pongo yo. Porque a nivel psicológico, a nivel de creación, de trama, tiene más que ver con un dibujo externo que hizo el señor Cermeño que con mi forma de crear ese personaje. Si yo me voy a Esmorga, por muy bien que esté escrito el guión, yo le voy a aportar un 70 y el guión va a aportarme un 30. Al personaje, no al guión de la trama de toda la película. Porque va a tener que vivir de mi corazón, pero eso no le quedamos cojones. Pues no va a poder ser un dibujo. Entonces, yo creo que no hay posibilidad ni de que un personaje, y de hecho, la gente que dice yo me tengo que levantar e irme cuando dicen ahora en un pasete, mi personaje nunca diría eso. Sí, y ocurre, pero ocurre muchísimo, sí. Porque claro, hacen series largas y no sé qué.
y se piensan que son dueños y que el personaje tiene una entidad. Y dices, joder, pues preséntame a tu personaje, hombre. Claro. ¿Dónde? Que está aquí al lado. Y luego que tú siempre le vas a poner... Es decir, quedamos en que el personaje como sí solo no existe, siempre está unido a ti. Y lo lógico es que lo vayas modulando. O sea, yo creo que no hay esos tres tipos de actores. Ya no, yo los esquemas en la respuesta. Yo creo que está bien, porque como es el último invitado de esta temporada, que nos bombardea aquí la pregunta, está genial. No, porque claro, tú teóricamente puedes decir... No, el caso es que estoy muy de acuerdo contigo. O sea, claro, es que es imposible. ¿Por cómo lo explicas? Es que es imposible. Es que además un personaje, o sea, es una unión de voz de tu físico, que es el tuyo, más de lo que escribió alguien. Entonces, ¿qué cojones vas a separar ahí? O sea, ya me encantaría a mí, o sea, teletransportarme y decir, ahí os queda el personaje, toma por culo. Y lo otro tiene que ser un aporte de mi estilo a eso. Pero eso pasa lo mismo en doblaje. O sea, ¿por qué se le dan unos personajes que tienen que ver normalmente? ¿Nunca lo pensaste? Sí, físicamente sí. Con el tío que los dobla. Sí. Pues son preguntas que a siempre... mí me tiene pasado muchas veces de ver a alguien y decir, este es este. No, y que normalmente la voz responde un poco al prototipo. Porque responde a eso. Y cuando tú haces característicos, normalmente tú los haces o episódicos o tal, porque es que los das, pero es que formas parte de ello. Porque no existen los galanes que miden metro y medio con una voz rascada y gritón. O sea, no existen hasta ahora. Bueno, yo me estoy enrollando. No. Pero yo creo que no existen. Esos tres, yo creo que existen. Buenos actores, malos actores. Y actores. O sea, que buenos y malos, y fortuna, un poco... Pero el que piense que son... que se pueden separar, yo no lo entiendo. No lo entiendo. Porque igual que no creo en que nadie se tenga que llevar un personaje a casa, pero sí que cuando la prueba está en ello. Cuando te ofrecen una cosa, en teatro, en cine, en televisión, pues estás inquieto. Porque por más que pienses que, o sea, te estás jugando, no inquieto porque triunfes, sino porque coño estás jugando con unos sentimientos para que vas a tener que hacer eso. Y entonces tocas teclas de tu propio cuerpo, de tu psique, no digo yo. Tal cual. ¿Para que estés a un mal invitado? No, para nada. Bueno, segunda pregunta. Segunda y última pregunta, con esto nos despedimos. Te voy a contestar rápido. Bueno, lo que tú consideres. Tranquilo. Si te encontrases con un joven Morris en el instituto sin saber muy bien qué hacer con su vida, pero que el teatro le empieza a hacer ojitos, conociéndote entonces y conociéndote ahora, ¿qué consejo te darías? Escapa, huye, corre. No lo sabría. Es que el camino recorrido es el camino... Posiblemente tropezaría 2 veces con la misma piedra. O sea, le dirías... Sigue, vete ahí a esa obra que te está proponiendo la profe. Los bellos mantenerse enamorados está bien. Sí, me refiero a que, hombre, como son momentos vitales distintos, posiblemente entrase en la profesión de otra forma. Posiblemente, o sea, yo no soy bueno dando consejos, pero posiblemente me gustase más aquella época que esta. Porque entrabas poco a poco, porque era una forma de... Hoy día tienes muchas posibilidades, pues sí, de estudiar, de técnicas, etcétera, etcétera, pero es mucho más complicado. Algo parecido dijo en otra entrevista Luis Iglesias. Ya. Prácticamente lo mismo. Y coincido totalmente en eso. Claro. Luego lo de dar consejos, pues que no valgo, no... Ni para ti mismo. Hombre, hay un consejo que sí, claro... Esto es una carrera de fondo donde influye muchísimo la suerte, donde influyen unos factores que no te puedes desesperar y que hoy en día la gente se desespera muy pronto. Sí, donde, joder, nosotros pertenecemos a... Pero claro, yo si lo cuento en un debate tal parezco un abuelo, un coñazo, pero pertenecemos al Celta Fortuna, no al Celta. Que luego pasamos al Celta,
Pero nosotros somos de banquillo de aprovechar las oportunidades. Y es así. Luego hay alguien, pues tosar nada más meterse en el campo, cabeceo de puta madre. Pero le sirvieron un buen centro. Claro. Buena analogía, sí, señor. Muy bien. Pues Morris, muchísimas gracias. Bueno. ¿Tienes... ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. Dicen que da mala suerte. Caballero. ¿Da mala suerte? No. Con agua igual. Julio bebe, no sos para adelante. No. Igual que no existen los 3 personajes, esa es otra tierra. Salud. Muchísimas gracias. Antonio. Tienes el honor de apagar la luz roja a la sala 3 y dar por finalizada este pedazo de entrevista. Y muchísimas ahora, gracias. Ahí, dale. No va a estallar, ¿eh? Se acabó el puticlub. Telmo se cierra por hoy. Muchísimas gracias, y, Julio. Bueno, dilo tuyo. Irnos, ya sabéis. Antes hablábamos con Morris, nos preguntaba qué tal iba el podcast y tal, y la verdad es que bastante bien, hemos de decir, pero gracias. Faltan suscriptores, recordad, suscribíos, si no voy a tener que saltar. Suscribíos, comentad, compartid, que al final esto es gratis, a nosotros nos hacéis un gran favor porque sabemos que estáis ahí, que todo esto sirve para algo. A Andorra no nos vamos a ir, ya lo tenemos descartado. De momento. Entonces, lo dicho, suscribíos, comentad, compartid, dadle a la campanita y agradecerle a Antonio de verdad muchísimo que haya estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Mira, fue 1:30, tenías razón. Yo cuando me dijiste por teléfono me dije, ¿qué nos llevaréis? Que esta 1:30, pero yo vi trocitos de alguno. Me dijo, pero es hora está. Sí. ¿Qué carajo te voy a decir? Tú tranquilo. Mira, lo dice toda la gente. Lo dice todo el mundo. Que se sienta ahí, acabamos y te dice, joder. Que aún no repetimos. Me esperaba que estaba esto ahí. Fue una charla y tal. Y vamos 1 hora. Y en el fondo esa es la intención, que la gente que se siente ahí esté cómoda. Pues me alegro mucho, suscribiros, que lo vais a ver. A mí me voy a suscribir ahora mismo, yo ya había visto alguno. Ahora mismito. Bueno, pues muy bien. Y aquí acaba la temporada. Bueno, falta un extra que ya veréis, pero sí. Hasta aquí, hasta la próxima entonces. Gracias. Chao. Capitán.